Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 28 de abril de 2021. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. A las 6:30 de la mañana, poco más, poco menos, estará con nosotros el presidente Álvaro Uribe Vélez, hablándonos de una alternativa a una reforma tributaria que nació muerta por inoportuna, por extravagante, por mal concebida, pero bueno, ayer fue presentada ante el Congreso de la República en un tono muy conciliador, diciendo el ministro Carrasquilla que está dispuesto a introducir reformas y a examinar alternativas para esa reforma tributaria. El presidente Álvaro Uribe hablará sobre ese tema en la hora de la verdad. Hoy, queridos amigos, es la marcha a la que hay que darle algún nombre. Esta la llamaremos nosotros la marcha de la insensatez. ¿A quién se le ocurre? En las situaciones extremas en las que está el país entero, con algunas regiones padeciendo una situación trágica, trágica. Esto no es para darle un nombre cualquiera ni para exagerar las cosas. Lo que se está viviendo en ciudades como Villavicencio, como Valledupar, como Quibdó, ciudades capitales, donde no hay una cama UCI. El que se enferma de coronavirus se tiene que morir solo, asfixiado, porque no hay manera de atenderlo en muy buena parte del país. Y en esas circunstancias, a estos insensatos se les ocurre convocar una marcha nacional en todo el país de protesta, independientemente de las razones que tengan para protestar y de la legitimidad de cualquier marcha y de cualquier expresión democrática. Lo que hay que decir es que es absolutamente insensato que convoquen a la gente para que reparta más coronavirus en un país que ya no lo resiste, en una situación extrema en la vida nacional. Bueno, y al mismo tiempo, porque las desgracias no vienen solas, aparece una magistrada de un tribunal, del Tribunal de Cundinamarca, que en una medida precautelativa dicen que oficiosa, parece que no es oficiosa, dentro de una acción de tutela, se convierta en Congreso de la República y dispone que no haya marcha ni hoy ni el 1 de mayo en ninguna parte del país. ¿Quién le dio a esa magistrada esa facultad? Si eso no es un abuso de autoridad, si eso no es un prevaricato, ni existe el prevaricato ni existe el abuso de autoridad. Una cosa es que no nos guste la marcha, una cosa es que sea insensata, que sea inoportuna, que sea abusiva, y otra cosa es que una magistrada del tribunal se pueda convertir en Congreso de la República, dictando leyes y disponiendo cuándo y dónde la gente puede marchar y cuándo no. De ahí a una tiranía absoluta del Poder Judicial, de lo que no estamos muy lejos, no hay más que un paso. Muy bien. El coronavirus en Colombia ayer tuvo 17.578 contagios y 436 muertos. Ya vamos muchos días con una dosis letal de ese tamaño. Más de 400 muertos por día. Y es en ese medio y es en esas circunstancias en las que unos sindicalistas resuelven obrar como están obrando. Insensatos, insensatos. Esperamos que sea un absoluto desastre, una catástrofe, que la gente no concurra, que la gente convocada sea mucho más sensata que la gente convocante. Unos convocantes que no tienen respeto ni consideración con la vida humana. Una cosa es que estemos de acuerdo o en desacuerdo con estas o aquellas medidas, las que se toman, las que no se toman, y otra cosa es que se propague el virus en estas condiciones. Y a propósito de circunstancias extraordinarias,
No vamos a dejar pasar desapercibido lo que sucede y ha sucedido en la frontera entre Colombia y Venezuela, donde unos bandidos de estos de las FARC, amigos, porque el cartel de los soles tiene amigos y enemigos. Los amigos son los que les pasan dinero para que ellos a su turno puedan dejar circular la cocaína hacia los mercados del mundo. Y hay otros que no son tan amigos y entonces mandan tropas venezolanas mal entrenadas, mal organizadas, a enfrentar a estos de las FARC y hay una mortandad espantosa que no se sabe qué dimensiones tiene. Se sabe de 9 muertos con seguridad. Se sabe de otros que se entregaron y fueron rematados. Se sabe que hay militares rusos que están involucrados en la tarea y que quedaron heridos. Y hay fotografías de los militares rusos. Lo que pasa en la frontera con Colombia. Pero como no hay Cancillería y como no hay Ministerio del Interior y como no hay manejo del orden público, no le damos importancia a lo que la tiene y mucha. Una noticia que hay que dar. Hay mucha muerte súbita entre niños recién nacidos. Los científicos están diciendo que es por el poco cuidado que se toma en la ropa de cama que utilizan los bebés. Cuidado. Dice el órgano de control de enfermedades y de pandemias en los Estados Unidos, la CDC, que quienes están completamente vacunados pueden salir a la calle, salvo que sea en concentraciones muy grandes, pero pueden salir a la calle sin tapabocas, sin medidas especiales de seguridad porque están vacunados. La vacunación en los Estados Unidos parece ser un éxito casi asombroso. Muy por encima de 200 millones de vacunados y parecería que el virus está en retirada ante una vacunación masiva de este tamaño. Mientras tanto, en Canadá, donde no se tomaron las medidas a tiempo, donde no se ha hecho lo que se hizo en los Estados Unidos, están batiendo récords de contagios. El coronavirus es el mismo. La cuestión es cómo se lo maneja, cómo se lo enfrente. Ahora en Colombia estamos en una cosa que llaman el hipercontagio. El hipercontagio no es otra cosa que el contagio mucho más agresivo, mucho más rápido, mucho más peligroso. Cada contagio individualmente tiene la misma letalidad, la misma capacidad de causar la muerte, pero se distribuye y se reparte a mayor velocidad. Lo que está pasando en Colombia es dramático y lo llaman las autoridades hipercontagio. Tunja toma medidas anti-COVID. En Boyacá también la situación es delicadísima. Súmenle Villavicencio, súmenle Valledupar, súmenle Quibdó, súmenle gran parte del país. Perú supera 60.000 muertos por coronavirus. Brasil no aprobó la vacuna Sputnik V, que se ha quedado limitada a Rusia, a Argentina y a Venezuela. Hágame el favor. Ni la Unión Europea, ni los Estados Unidos, ahora Brasil tampoco, le dan el visto bueno a la vacuna rusa. Hay déficit de oxígeno en Antioquia y Atlántico. Este sí ya es el colmo de la tragedia, porque si no hay oxígeno, pues las camas UCI no sirven. El oxígeno es vital para que la gente pueda respirar y el problema grave, agudo del coronavirus es que limita o elimina ya hasta la muerte la capacidad de respirar de la gente. Para lo que se necesita, para combatirlo, se necesita oxígeno, que está faltando ya en distintas partes del país. Una buena noticia, en medio de tantas que no lo son. El café y el azúcar están subiendo de precio aceleradamente. Estamos en cosecha traviesa. Estamos en cosecha en muchos lugares del país. Tenemos que averiguar cómo van las exportaciones de café.
que ayer alcanzó en el mercado de Nueva York 1,46 centavos de dólar la libra para aproximarse a los $2 la libra de café colombiano. Y el azúcar a 17,75 centavos, cerca de los 18 centavos la libra. Buenas noticias en medio de tantas malas. Biden, siguiendo la línea, llamémosla progresista, de la parte extrema radical que lo hizo elegir, ahora tiene un plan de 1,8 trillones de dólares para atender la niñez, para atender la educación. Y entonces la pregunta obvia es, ¿de dónde va a salir tanto dinero y cómo se va a manejar tanto dinero? De la plata de los ricos. Inflación a la vista. ¿Qué pasa? Lo cierto es que el progresismo de Biden, es decir, de Kamala Harris, es decir, de Bernie Sanders, es decir, de la izquierda extrema radical de Estados Unidos, está en plena marcha. La India se supera en mortalidad, en tragedia, en dolor. Nunca se vio una tragedia semejante. Ayer volvieron a las cifras astronómicas que han venido manejando con unos niveles de mortandad que están muy por debajo de la realidad, como lo dicen todas las fuentes que miran de cerca la tragedia india. En cuántos sitios hay que levantar piras para quemar cadáveres de manera improvisada, de cualquier modo, reuniendo palos, reuniendo madera, porque no dan abasto los crematorios ni los cementerios, nada. Ratifican judicialmente, y ese judicialmente nos produce una risa irónica, porque sabemos que el Poder Judicial en Venezuela no existe como órgano independiente. Lo que hay simplemente es un títere con toga y con birrete. Y ese títere confirma la decisión que había tomado una Contraloría, un órgano cualquiera, a favor de Diosdado Cabello porque le violaron el honor. ¿Quién? El diario El Nacional. Consecuencia, en firme, la medida que le quita al Nacional o que obliga al Nacional a pagarle millones de dólares a Diosdado Cabello. Como eso no es posible, Diosdado Cabello será dueño de las instalaciones, de las rotativas, de todos los elementos de trabajo del diario El Nacional. Viva la libertad de prensa en Venezuela. Tengan cuidado algunos que esperamos pocos. Se puede tomar un par de tragos después de una vacuna sin que pase nada, pero tomar mucho trago puede inhibir el efecto de la vacuna. Si se vacuna, no se emborrache de alegría, porque se queda sin vacuna. El Pentágono seguirá inmunizando con la vacuna Johnson & Johnson. Hasta ahora los coágulos se habían presentado solo entre mujeres. Hubo el caso de un varón de unos 40 años que sufrió un coágulo por la vacuna de Johnson & Johnson. Un caso entre muchos miles. El doctor Fauci, el gran experto epidemiólogo que sirve al gobierno de los Estados Unidos, dice que a este ritmo de vacunación pronto se podrá estar en el punto de retorno de la pandemia en los Estados Unidos. Portugal, otro ejemplo, 0 muertes el lunes, ha levantado el estado de emergencia. Concierto de Barcelona. Se hizo un concierto con 5.000 personas hasta las banderas, sin tapabocas, sin medidas de seguridad, pero con una condición. Todos los que entraban tenían que demostrar que habían sido vacunados o teniendo en la mano una prueba PCR negativa. No hay ninguna constancia de que haya producido un brote de coronavirus. Ese concierto. El Senado de Brasil investiga a Bolsonaro por su actuación en el caso de la pandemia. Esto tiene un objetivo político obvio,
que es impedir a través de una acción judicial que Bolsonaro pueda aspirar a la reelección. Y en Hoy en la Historia, amigos queridos, una circunstancia muy particular que pondremos de presente. Dos mujeres claves en la vida de los dos peores tiranos, extremistas, asesinos del siglo XX, Mussolini y Hitler. Clara Petacci con Mussolini, Eva Braun con Hitler. Reúnen sus destinos a mucha distancia, sin tener ningún contacto la una con la otra, pura coincidencia. 28 de abril, el destino de Clara Petacci y de Eva Braun, quien se casaría con Adolfo Hitler a las puertas de la muerte. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad.